El libro de Job, lección 11, desde un torbellino. El propósito de la lección de esta semana es que nuestro Dios no es distante, sino muy cercano a nosotros. La lección la dividiremos en tres partes. La primera, la cercanía de Dios. La segunda, preguntas para aprender la verdad. Y la tercera, ahora mis ojos te ven. Frecuencia Cristiana. La Biblia nos enseña la verdad grande e importante de que nuestro Dios no es un Dios distante, que creó nuestro mundo y nos dejó abandonados. En cambio, Él es un Dios que interactúa estrechamente con nosotros. No importa cuáles sean nuestras tristezas, nuestras aflicciones o lo que nos confronte en la vida, podemos tener la certeza de que Dios está cerca y que podemos confiar en Él. Iniciemos con la primera parte, la cercanía de Dios. ¿Quién es el que descendió de su trono de gracia en un torbellino para hablar personalmente con Job? Dios es un ser personal. Salmo 34, 15 y 16. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La Biblia entera da testimonio en favor de la personalidad de Dios. El Dios de la Escritura no solo es el absoluto, el infinito, la idea suprema, la ley universal, es el ser por excelencia que piensa, decide, ama, habla y actúa. El Dios cristiano es el infinito personal, o mejor aún, la personalidad infinita. Es espiritual, San Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y sin embargo es un ser personal, pues el hombre fue hecho a su imagen. Jesús nos enseña a adorarle como el ser infinito, eterno, omnipotente, viviente, santo, que se comunica a la criatura esclavizada al pecado y a la carne, a fin de libertarla, santificarla, volverla a su comunión, hacerle posible en dos palabras la adoración en espíritu y en verdad. Es perfecto, San Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto, o mejor dicho, es la perfección. La humanidad siempre ha concebido a Dios de ese modo. Una causa primera que estuviese afectada por nuestros defectos no merecería el nombre de Dios. Y Él espera que nosotros seamos perfectos en nuestra esfera como Él es en la suya. Es santo. Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. La santidad es la esencia fundamental de Dios, lo que ante todo distingue a Dios de todo lo que no es Dios. La santidad de Dios es la afirmación del carácter absoluto de la personalidad divina. La santidad del Dios de Israel y de la Iglesia es la plenitud de la vida divina manifestándose en la redención de la humanidad mediante actos admirables de poder, de sabiduría, de justicia y de gracia. Es misericordia. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. La misericordia de Dios es una manifestación de su bondad para con los hombres a la vista de sus sufrimientos y de sus miserias. Por eso la palabra hebrea traducida habitualmente por bondad es a veces vertida como misericordia. Es paciencia. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Proponemos la definición siguiente. La paciencia de Dios es su voluntad contenida en su esencia y constitutiva de su ser y de su obrar, de conceder a otro ser fuera de sí mismo el espacio y el tiempo para vivir, y todo ello en virtud de su gracia y su misericordia, confirmadas por su santidad y su justicia. De este modo Dios se propone permitir a ese ser distinto de Él que posea su propia existencia, no queriendo pues ni suprimirlo ni destruirlo, sino al contrario, acompañarlo, soportarlo y permitirle actuar. Es eterno. Isaías 40:28.
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Lo que la Escritura afirma es que Dios domina el tiempo y es su dueño, es decir, que afirma la soberanía de Dios sobre el tiempo, cuya condición es la eternidad. Romanos 2, 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Este ser divino, con todos los atributos mencionados anteriormente, es el mencionado en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fue Él que le dijo a Job: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En un instante es solo Cristo y Job, como si los otros hombres fueran irrelevantes, por lo menos en ese momento. Dios tiene interés en nosotros de forma personal y particular, pero una cosa es creer intelectualmente en lo cerca que está Dios de nosotros, otra bien distinta es experimentar esa proximidad. Así como Job, Dios se dirigió a Abraham en visión, Génesis 15, 5 y 6, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Se acercó personalmente con Jacob, Génesis 32, 24 y 28. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a este pequeño mundo, la oveja perdida en el universo de Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 3, 1 y 2. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan capítulo 4 y versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En el Camino a Cristo capítulo 8 dice: cuando Cristo se humanó, vinculó a la humanidad consigo mediante un lazo que ningún poder es capaz de romper, salvo la decisión del hombre mismo. Cuando aquellos discípulos oyeron las palabras de Jesús, sintieron su necesidad de él. Le buscaron, le encontraron y le siguieron. Estaban con él en la casa, a la mesa, en los lugares apartados en el campo. Y cuando Cristo ascendió al cielo, el sentido de su presencia permaneció con los que le seguían. Era una presencia personal impregnada de amor y de luz. Al congregarse después de la ascensión, estaban ansiosos de presentar sus peticiones en el nombre de Jesús. Y el día del Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho: estará en vosotros. Les había dicho además: os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Y desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. Todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea hacerlo para sus hijos hoy.
pues en su última oración dijo: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él, como Él es uno con el Padre. ¡Cuán preciosa unión! Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros y obraremos como Él obró. Continuemos con la segunda parte, preguntas para aprender la verdad. Las preguntas que Dios plantea no son para enseñarle a Dios algo que Él no entiende todavía. Más bien, a menudo las hace para ayudar a las personas a aprender cosas que tal vez necesiten comprender mejor. Las preguntas de Dios son recursos retóricos para ayudar a llegar a las personas a la verdad. Job 38 del 1 al 3. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios no defendió inmediatamente a Job, pues su propósito no era dilucidar una disputa, sino revelarse. Tampoco explicó a Job la razón de sus sufrimientos. Entender más claramente a Dios es más importante que desentrañar todos sus motivos. Dios no explicó por qué prosperan los impíos ni por qué sufren los justos. Nada dijo en cuanto al mundo futuro ni a las recompensas venideras como compensación de las desigualdades actuales. Solo reveló su bondad, su poder y sabiduría para resolver los problemas de Job. La respuesta divina no solo hizo que Job conociera hechos, sino que conociera a Dios. Este proceder fue tan eficaz que logró esta respuesta de Job: ahora mis ojos te ven. Cuando Job vio a Dios, el único que podía resolver sus problemas, desaparecieron sus perplejidades. Hay una gran profundidad en la forma en que Dios respondió las preguntas de Job, la cual merece la más honda meditación. La siguiente pregunta es Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. El amor es la única razón que se puede descubrir para explicar el acto de la creación. Dios creó para tener un objeto que amar. A la hora de los 6 días durante los cuales Dios formó y organizó el universo terrestre, es a la que Moisés hace alusión en el 4º mandamiento del Decálogo. Los 2 primeros capítulos del Génesis nos informan sobre la naturaleza de los actos divinos y sobre el orden de sucesión en el cual fueron realizados en el curso de la semana de la creación. Y se le compara a un edificio en el cual se distinguen 3 cosas: el inmueble, el mobiliario y el habitante. Desde ese punto de vista se puede decir que la acción organizadora del Creador se ha producido en 3 actos. El primero, en 3 palabras, tiene por objeto construir el inmueble, la luz, la distinción del cielo y la tierra, y la separación de las tierras y de los mares. El segundo acto, en 2 palabras, tiene por objeto amueblar la vivienda, la vegetación nutritiva y el ritmo de los días y de las estaciones fecundantes. Y el tercer acto, en 3 palabras, viene a poblar el inmueble, a proveerlo de habitantes, los peces y los pájaros, los animales domésticos y el hombre, objeto supremo de la creación. Si Job sabía tan poco acerca de la creación, ¿cuánto podría comprender acerca del Creador? ¡Qué gran contraste entre el Creador y lo creado, entre Dios y la humanidad! Aunque Dios se contrastó con Job, habría bastado igualmente cualquier otro ser humano, con la excepción de Jesús. ¿Qué somos nosotros en contraste con Dios? Y no obstante, miren lo que Dios hizo para salvarnos y ofrecernos la comunión eterna con Él. Finalicemos con la tercera parte. Ahora mis ojos te ven. Job 40 del 1 al 4. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job 42 del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Esta es la actitud correcta cuando estamos frente a Dios. ¿Y cómo podemos estar frente a Dios como Job? Por medio de la oración privada, pues esta es la vida del alma. Un rayo de la gloria de Dios, una vislumbre de la pureza de Cristo que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad del carácter humano y también sus defectos. Hace patentes los deseos profanos, la incredulidad del corazón y la impureza de los labios. Los actos de deslealtad por los cuales el pecador anula la ley de Dios quedan expuestos a su vista, y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escrutadora del Espíritu Santo. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. El alma así conmovida odiará su egoísmo y amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza del corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. El tener una vislumbre de la santidad y el poder de Dios fue suficiente para que Job se humillara al reconocer su propia pecaminosidad y pequeñez. Así somos todos los seres caídos, dañados por el pecado, cuya naturaleza misma nos pone en conflicto con Dios. Por eso, ninguno puede salvarse a sí mismo, ninguno puede hacer suficientes obras buenas para merecer ningún favor ante Dios. Por eso, todos, aun los mejores de entre nosotros, los que como Job son perfectos y rectos y temen a Dios y se apartan del mal, necesitan gracia, necesitan un Salvador, necesitan a alguien que haga por ellos lo que nunca podrían hacer por sí mismos. Afortunadamente tenemos todo eso y aún más en Jesús. Decidamos hoy tomar siempre la actitud correcta ante Dios en la oración privada, y al estar frente a Él decir como Job: por tanto me arrepiento en polvo y en ceniza. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y aún después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios y cantar cara a cara. Cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara y en el cielo he de ver a mi Jesús.